Bienvenidos a Emprendiendo con Pasión, a este canal lleno de entrevistas que inspiran, que motivan, además de recursos. No solo las entrevistas que va a encontrar en el canal, ya son más de 200 episodios que tenemos aquí, sino también todos los recursos, esas cosas que usted dice, oye, ¿eso existe? ¿Qué son las cámaras de comercio? ¿Para qué sirven? ¿Qué es SCORE? ¿Para qué sirven las certificaciones en los Estados Unidos? ¿Cómo funcionan? Si usted está explorando vivir en los Estados Unidos o si ya vive aquí, es un emprendedor ansioso de saber más, por favor, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, le dé clic en la campanita y no se pierda ninguno de nuestros episodios. Todos los miércoles subimos un nuevo episodio, pero puedes explorar la biblioteca completa. Nosotros tenemos una invitada muy, muy especial. Este programa lo generamos desde Houston, Texas, y ya regresamos con ustedes en segundos para contarles de quién se trata. Hace un tiempo me invitó Pili Borges, quien además de tener una agencia de relaciones públicas en la ciudad de Texas, es mi road manager para el monólogo Felizmente Tonas, a un evento que tuvo en la ciudad de Houston con Margarita Pasos. Y bueno, imagínense, un referente, ¿no? Fuimos a ver a Margarita Pasos, pero ¡oh, sorpresa! Quien abre el evento de Margarita Pasos es una señora que yo en mi vida había visto, que no sabía quién era, que no tenía ni idea de dónde había salido, pero sale con una cosa genial. Y yo creo que las 300 personas que estuvimos en esa oportunidad en el evento, que hicimos ese ejercicio de la gimnasia cerebral, salimos diciendo, bueno, ¿y quién es la mujer de la gimnasia? Esa mujer de la gimnasia es la que tengo sentada aquí en este programa el día de hoy. Zulmer Ramírez, venezolana, abogada, muchísimo sobre derecho, también, bueno, talento humano, y de repente aquí en los Estados Unidos, no de repente pues, pero aquí en los Estados Unidos ha desarrollado como buen inmigrante, pero además con esas ganas de poder hacer cosas diferentes y aplicar todo lo aprendido, y nos sorprende a los que no sabíamos pues, con una gran cantidad de talentos y habilidades, como una coach que hoy en día es y que se maneja de manera integral, haciendo muchísimas cosas maravillosas, especialmente desde la mentalidad. Así que, Zulmer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablemos un poquito de la Zulmer Ramírez venezolana que estuvo en Venezuela y luego hablamos de esta transición a los Estados Unidos. Bueno, primero agradecerte la invitación, feliz de estar contigo, honrada de que me hayas invitado al programa y bueno, compartir un poquito de esas vivencias. Ok, Zulmer, abogada, ¿eso es lo que siempre te gustó o eso fue una carrera que la familia eligió? Bueno, a mí toda la vida me gustó derecho, supieras. Tenía en la OPSU, es una prueba que uno presenta y coloca 3 opciones. Mis opciones, cuando tenía 15 años, porque me gradué muy jovencita de high school, eran derecho de primera, la segunda era psicología y la tercera era astrología, que no sé qué realmente. Bueno, con esto del GPS del emprendedor también se aplica. Puede ser. Pero cuando hacemos derecho, sí, y se me hizo, claro, vengo de una familia de 18 abogados. O sea, por eso no lo preguntaba, que si no había ninguna presión familiar. No, presión familiar nunca hubo, realmente. Quizás se me hacía muy natural el hecho de ser abogado, porque desde los 4 años iba a tribunales con mi mamá. Todos mis tíos abogados, mis primas abogadas. Entonces era como un hecho natural y me encantaba, que me sigue gustando totalmente, estudiar, analizar, conectar, ayudar. ¿Sabes que cuando estudiamos derecho tenemos como que esas ganas de poder ayudar a los demás y como de hacer valer la justicia, ¿no? Lo que para nosotros se considera justo, plano de legalidad. O sea que sí es un mundo apasionante que ejercí por 23 años en mi país. Que no es lo mismo ni se escribe igual, pero el derecho tiene demasiadas ramas. ¿Por qué te decides? Háblanos de la rama por la que te decides. ¿Por qué te decides por esta rama y luego decides incluso hacer un doctorado? Bueno, derecho laboral es la materia en la que ejercí
todos estos años. Todos los años que te comento es derecho laboral. Quizás allí privó la segunda opción de la OPSU, psicología. ¿Por qué? Porque me gustaba cómo poder sacar lo mejor de cada trabajador y lo trabajé como consultora. Obviamente, manejaba la parte legal de base, sabía las normas, los derechos, pero también me había certificado como coach, como programadora en neurolingüística y además de eso había hecho un doctorado en Derecho con la tesis de relaciones laborales. O sea que me encanta la negociación, poder sacar lo mejor de cada equipo de trabajo y me permitió, son años, o sea, en consultoría trabajé más de 15 años en mi país y me permitió conocer qué era lo que pasaba en esos equipos de trabajo, por qué unos eran más eficientes que otros, cómo era el líder, cómo transmitías esa información y qué era lo que estaba pasando. Y sobre todo los últimos años fueron un reto porque la inamovilidad laboral no permitía despedir a nadie en Venezuela así estuviese cometiendo un hecho ilícito, así estuviese robando. ¿Y cómo podías despedir entonces a alguien? Tenía dos opciones. O ideaba el plan, la estrategia para sacar lo mejor de ese trabajador, porque como todo ser humano tiene sol y sombra, ¿cómo saco su sol? O lo hacía llegar a la conciencia de que no era viable ni sano para él ni para la empresa que siguiera la relación laboral. Y eso era un tema de estrategia. Por ahí te salió lo de la astrología. Yo creo, no. Analizaba cada caso, cada situación, lo que le movía a cada persona. Y eso lo hacía una negociación. Podía durar para una persona, no sé, 15 minutos, firme aquí. Yo duraba a veces 5 horas, pero salían de ahí con un plan de acción. Cada persona con la que yo tuve que negociar una salida, salía al día siguiente ya sabiendo qué iba a hacer. Le hacía un plan de negocio de su vida. O sea, me tomaba el tiempo y gracias a Dios conté con todo el apoyo. Los clientes que tuve allí en Venezuela eran clientes de toda la vida. O sea que tenían plena confianza y tenía luz verde. Luz verde. Yo decía, mira, necesito el tiempo. No es que vas a salir, sino son 5 horas, 4 horas lo que demore hasta que pueda dejar a esa persona plantada para el mañana. Y eso, de alguna manera, Sulmer, se convirtió en la base de lo que hoy eres en los Estados Unidos. Correcto, totalmente. En ese momento, cuando ya decides migrar, venirte a los Estados Unidos, ¿cuál era el plan? Una mujer tan estratégica con tantos planes. Bueno, realmente ahí mi estrategia y mi plan era seguir en Venezuela. Nunca fue un objetivo emigrar. Y eso que viví, hice fuera varias veces. Hice un posgrado en España, viví en Inglaterra, viví en México, estudiando. Pero siempre volvía a mi ciudad, que de paso es provincia, es una ciudad hermosa que se llama San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela, y siempre retornaba. Se pone la situación en Venezuela muy difícil desde el punto de vista que va más allá de lo económico, porque realmente la parte económica y de trabajo no fue mi detonante, ni el detonante de mi esposo y el mío para venirnos. Sucede que en 2 semanas renuncian 9 profesores del colegio donde teníamos a nuestros niños, y era el colegio que más me gustaba. Y renuncian 9 profesores. Situación similar estaba pasando en los demás colegios. Y empiezan a llamar a los papás en otros colegios, mira, tú eres abogado, puedes dar castellano, tú eres ingeniero, puedes dar matemática, tú eres médico, puedes dar biología. Esa fue una alerta inmediata. Yo di clases en la universidad por más de 17 años, actualmente sigo dando clases online para otras universidades en México y en Venezuela. ¿Y qué pasa cuando yo veo esto y digo, esto no se soluciona ni con dinero, ni está a mi alcance? Entonces ese fue como el primer, ¿no? Aquí detonante. Hay que hacer algo. Mi esposo sí quería emigrar y él me decía, vámonos. Y yo, no. Bueno, resulta ser que pasa eso y en la semana siguiente estoy 7 días sin luz y sin agua. Ok. Y pasó 7 días sin luz y sin agua. Si tenías planta no alcanza, planta de electricidad, y el tanque también sacaba el agua.
Y me dice mi esposo, vámonos. Y en ese momento, después de tener como 3 años, 4 años diciéndole no, digo, mira, eso fue un miércoles, me acuerdo clarito. Eso fue un miércoles y me dice, vámonos. Yo le digo, bueno, si consigo unos pasajes para los 4, vámonos. El domingo compró los pasajes y el viernes estaba aquí. ¡Wow! Planificadísima. 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 Ok, ¿cómo se aplican 23 años de vida laboral con ese nivel de conocimientos? Llegar a una ciudad donde no ibas a ser abogada, donde no sé, lo que tenías que hacer lo tenías que hacer en español. ¿Cómo se aplica todo ese conocimiento a la Zulmer Ramírez que hoy conocemos como una excelente coach, estratega de negocios, negociadora, que hace consultorías y que ayuda a equipos de venta? ¿Cómo se traduce esa parte del derecho a lo que Zulmer Ramírez es hoy en día y qué te ayudó a ti a abrir la mente y a decir, esto es lo que hay y aquí nos quedamos? Mira, doy gracias infinitas a Dios. Primero, la fe en Dios. Segundo, el apoyo de mi familia en Venezuela, mamá, papá, hermano, el apoyo de mi esposo, de mis hijos. O sea, la unión familiar, eso es gasolina pura de energía, primero. Segundo, lo que había desarrollado en Venezuela a nivel de conocimiento. O sea, preguntarme, el método OMEF, que vamos a tener este 22 de agosto, me lo apliqué. Y dije, exactamente, siéntate, porque cuando uno llega, conocía 6 personas, no más. 6 personas eran las que conocía aquí. Y no vivían ni siquiera cerca, sino Houston es muy grande y muchas ciudades alrededor. Esa era mi capital social, 6 personas en ese momento. Y claro, siempre decían, mira, vas a trabajar, está la creencia limitante que si emigras tienes que pasar trabajo. Yo decía, mira, si me toca pasar trabajo, se lo dije a una amiga que me dijo, es que tienes que pasar trabajo. Y tenía yo, 3 días de haber llegado. Le dije, mira, si me toca pasar trabajo, lo voy a pasar, pero te juro que en el menú no lo voy a meter de primero. Como que voy a pasar trabajo. No. ¿Qué hice? Me hice un análisis y dije, bueno, ¿qué es importante para mí realmente? ¿Qué es prioritario? Para ver qué estoy dispuesta a hacer y qué no. Bueno, resultó que para mí es prioritario. En ese momento era prioritario mis hijos. ¿Por qué? Porque estaban en plena adolescencia y en una migración planificada con 5 días. Un cambio un poco brusco. Muy brusco, cuando tú sacas de un entorno de familia de más de 100 personas, sus amigos, sus querencias, y los sacas a un país totalmente extraño. Claro. Nada, eso es prioritario. Entonces, ¿qué es lo primero que digo? Esa es mi prioridad. O sea que tengo que buscar un trabajo que me permita compartir con ellos. Segunda pregunta, ¿qué talentos tengo? Y ahí es donde cobra vigencia el autoconocerse. O sea, ¿qué se me da natural? Porque sí, puedo ser abogado, PhD en Derecho, 4 posgrados, consultora organizacional, perfecto, excelente. Pero eso no es lo que lo que tenían los clientes aquí para trabajarlo. Pero la experiencia que saqué allá, esa sí estaba dentro. Entonces, por eso cuando la gente dice, no, es que uno emigra y tiene que comenzar de cero. No. Mira, yo peleo contra eso. Usted no comienza de cero, señor. Nada, eso no es verdad. No, usted tiene su cuenta de banco, o sea, que es su vida, la creencia de todas las experiencias que tiene. Entonces, esas experiencias que tienes ahí, una de ellas es el autoconocimiento. ¿Qué me gusta? Me gusta conectar, me gusta ayudar, me gusta hablar con la gente. Ah, bueno, ya sé que esos son mis talentos, que se me dan. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué se parece esto? Tum, 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 venta. Cuando ya tú dices venta, entonces, ¿pero qué voy a vender? ¿Cómo voy a vender? Nada. Pasa Dios, y como decía otra de tus invitadas, Diosedades, correcto, pasa Dios y llega una persona al apartamento que estamos viviendo cerca, pues de allí, y nos dice en ese momento, y me habla de una situación que hay con el agua, que el agua aquí en la ciudad pues no es el agua como nosotros la conocemos, y que tiene una serie de químicos, un poco desconfiada, ahogado. Yo le digo, ¿cómo así? Digo, sí, hay unas pruebas. Yo, ¿qué me va a vender? ¿Qué me va a vender? ¿Qué me va a vender? De una vez, porque es lo que uno se le prende, ¿no? Entonces llega y dice ahí, no, tú me puedes prestar ese laboratorio, y se lo pido.
Cuando yo hago las pruebas y me doy cuenta efectivamente que lo que él me decía estaba evidenciado en las pruebas, agarro la información gubernamental, oficial, y veo las alertas que están, o sea, me llama la atención inmediatamente y empiezo a estudiar. O sea, soy como un poco come información, come libros, natural, nata. Y empiezo a estudiar y digo, ¿esto es de verdad? Esto no es solo publicidad, y empiezo a compartirlo. Él vendía sistemas de purificación, esta persona, y empiezo a compartirlo con toda la gente de los vecinos del edificio, los que había conocido en la cola del autobús, y a referírselo sin trabajar, porque para ese momento no tenía papeles. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Estoy trabajando sin estar trabajando, pero paralelo a ello, dentro de mi planificación digo, ¿qué estatus legal vamos a tener? Porque nos vinimos así. En autoanálisis vuelvo a aplicar el método MEF y digo, bueno, con los estudios que tengo, analizando un poco más, puedo aplicar para una EB2, que es un proceso migratorio. Nos vamos, nos recomiendan, mi esposo también es abogado, nos recomiendan a un colega excelente de Houston y le planteamos el caso. Recién llegado, los honorarios para ese procedimiento son bastante altos, que no era lo que estaba planteado. Yo le digo, mire, mi esposo y yo estudiamos el caso y yo creo que nosotros, siendo abogados, lo veo como que puedo encajar en estos particulares. Y tengo el método MEF, que es un método que creé, que lo apliqué en consultoría por años y que está al servicio aquí. Me dice, bueno, si quieres no contrates a nadie, yo creo que con lo que usted está diciendo, hágalo usted. ¡Wow! Y nos encerramos. Mi esposo salió a trabajar y en ese momento conseguía pues delivery, lo normal, y yo me quedé encerrada haciendo el proceso. Con la gracia de Dios, te resumo el cuento, fue aprobado. O sea que tú tienes una EB2 aprobada en los Estados Unidos a través de la metodología OMEF. Correcto. ¿Qué significa? OMEF es un método que es una fórmula efectiva de alcance de objetivos. Eso es lo que es, te da la claridad. Así como objetivo. El SMART. El tuyo SMART, es el OMEF. El SMART es la O del OMEF. ¿Por qué? Porque tú alcanzas el objetivo, que es claridad, cierto, determinado, medible, pero luego se te cae, te desmotivas, y es donde entra programación neurolingüística con anclaje, que es la M de motivación. O de observación y objetivo, M de motivación, y ahí dice el para qué. ¿Qué es lo que sentiré, qué oiré, cómo impacta esto en mi vida? Y luego la E de ejecución, que es el plan de acción. Entonces ahí haces el paso a paso, obviamente con todo el background que se tiene de ejecución. Y finalmente el feedback, cómo te retroalimentas. Entonces es un método integral que, además de que alcanzas el objetivo, sumas a tu autoestima, a ver las cosas de una manera diferente. No perdiste, no, sencillamente la vida te está mostrando que hay otras maneras de hacerlo, que no es esa, pero hay otras. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Con preguntas, y el método es una guía que te va llevando. Mire, si usted está viendo este episodio, no es de casualidad. Y por favor, no lo pase tan rápido. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que descubrir el método MEF en su vida. Tiene que hacerse esas preguntas, tiene que validarse, autovalidarse. Cada uno de nuestros entrevistados en cada uno de los capítulos de Emprendiendo con Pasión nos dejan innumerables enseñanzas. Y de repente esto no es para usted, pero de pronto conoce a alguien que sí lo está necesitando, así que ¿por qué no compartirlo? Y como yo les dije cuando empezamos, yo conocí a esta mujer haciendo gimnasia cerebral y vamos a terminar con eso. ¿De dónde sale el tema de la gimnasia cerebral? Bueno, gimnasia cerebral es que cuando me formé en el 2013 en programación neurolingüística, estudiamos los hemisferios cerebrales y las funciones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y la tesis que se hizo, porque ese estudio duró más de un año, la tesis es cómo hacíamos ejercicios para poner el cerebro en movimiento, y los ejercicios son de gimnasia cerebral, que son movimientos sencillos, aparentemente sencillos, que los haces con una mano, con la otra, pero tienes que intercambiarlos. Y cuando lo intercambias, ahí te das cuenta automáticamente cómo está funcionando la conexión entre tus hemisferios, entre la habilidad dura y la habilidad blanda. Y eso es lo que, bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo. Generalmente todos los talleres
en los que he participado los abro con gimnasia cerebral, como el de Margarita Pasos, que tuve el honor pues de abrirlo porque es una mentora excelente y tuve el honor de abrir el evento con gimnasia cerebral. Y les cuento que yo siempre me rajo en la gimnasia cerebral. Eso es algo como que no se me da. No puedo coordinar el hemisferio derecho con el izquierdo. Así que para no aburrirlos y dejarles más información sobre lo que Sulmer Ramírez hace, aquí les dejo todas sus redes sociales, el link a donde pueden ir a ver lo que ella hace, y estoy segurísima de que todo su contenido les va a ayudar a ustedes a poner en forma su cerebro y aplicar el OMEF más seguido. Sulmer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad con esto que se llama Emprendiendo con Pasión, tu escalera al éxito empresarial.